Vamos a continuar, hermano, con los estudios de las parábolas del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la que sigue ahí, ¿verdad? Dijimos que íbamos a ver cómo está la Biblia. ¿Cuál sigue ahí la Biblia? El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, muy bien. Decía poner fotos, pero ¿qué creen? Que mi internet dijo que no. Y dije, bueno, entonces no pongo. No sé, voy a ir a checar porque me estoy batallando un poquito para el internet, ¿no? A ver si me agarra. A ver si no quiere entrar, ¿no? Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Su hermano en Cristo, Ramiro Carrales, desde aquí en la ciudad de Siglos Vivos, de la congregación que se reúne aquí en la calle Cosma. Mateo capítulo 13, en el 24 en adelante, el Señor va a exponer la parábola y luego en el 36 en adelante la va a explicar, ¿verdad que sí? O sea que vamos a leer primero la parábola, Mateo 13, 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atar en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta ahí nada más. Esta es la parábola, ¿verdad que sí? Estaba estudiando sobre la cizaña, hermanos, y dice que tiene que ser muy profesional la persona para identificar entre trigo y cizaña. Que si nosotros vemos a simple vista, no nos vamos a dar cuenta, dice. Tiene que verlo detenidamente porque casi es idéntica. Las dos crecen igual. Las dos tienen espigas. El trigo, ¿quién conoce el trigo? Las espigas, ¿verdad? La cizaña hace lo mismo. Es muy poca, casi mínima la diferencia. Por eso este hombre dijo: no. Ustedes van a cortar el trigo en lugar de la cizaña. Mejor así déjale, ¿verdad? Hasta el final. Sí, así es. Pero si no conoce, pues va a decir es igual, ¿verdad que sí? Si la ve como estamos acostumbrados nosotros a ver nada más así de pasada, no vamos a dar cuenta, ¿verdad que no? Al mismo nivel. Sí, al mismo nivel que el trigo. Y crece en medio del trigo. Trabajaba mi papá en eso. Sí. Tenía una máquina pasada. Entonces, por eso, ahora, el Señor Jesús, acuérdense, parábola significa enseñanza espiritual ilustrada con algo material. Esto es lo que está haciendo el Señor, va a estar ilustrando con algo que material. Algo que la gente conocía. El trigo es de los más antiguos, hermano. En muchas partes del mundo se sembraba, ya en ese tiempo se sembraba trigo, la gente lo conocía, ¿no? El Señor siempre hablaba. Ahora, ¿de qué está hablando? Hay una clave ahí, hermano, que quiero ver también en la introducción. ¿Cuál es la clave? La palabra reino ahí. Reino, ¿a qué se refiere? Oye, a la iglesia. Acuérdense, Filipenses, pónganlo ahí, Colosenses 1:13, dice: fuimos trasladados ¿de qué? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, del mundo a la iglesia, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta que la palabra reino en el Nuevo Testamento son sinónimos. ¿Por qué? Si usted junta Colosenses 1:13 con Hechos 2:47, dice que los que eran salvos estaban ¿dónde? El Señor los añadía a la iglesia. Entonces, nos damos cuenta que el Señor Jesús está hablando de lo que iba a ser, hermano.
¿Por qué? Lo que iba a hacer. Porque aquí la iglesia no qué. ¿Estaba establecido o no estaba? Cuando el Señor está hablando. No, todavía no. El Señor, acuérdense, todavía no moría. Tenía que morir, resucitar, irse al cielo, mandar al Espíritu Santo. Todo eso no pasaba aquí. Entonces está hablando ¿qué? Al futuro. Está ilustrando, al mismo tiempo está preparando ¿a quién? A los apóstoles. Porque los apóstoles eran los que iban a comenzar a predicar en el momento que Él ascendiera al cielo. Cuando los apóstoles andaban con Cristo, ¿predicaban? No. ¿Quién predicaba? El Señor. Ellos lo acompañaban para todas partes, pero el mensaje lo llevaba Él. Ahora, en la explicación de la parábola, mire el 36 en adelante, los apóstoles no entendieron. Mire lo que le van a decir en el 36. 36 en adelante. Ahí mismo en Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, para nosotros hoy sus apóstoles, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la ha sembrado, que sembró, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El fin de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? Esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Ya vimos textualmente, ¿verdad?, lo que dice. Ahora vamos a ver un poquito la explicación. La parábola de la cizaña, ahí está. En el primer punto quiero que veamos esto. ¿Quiénes son hoy los que representan la buena semilla o el trigo? Los cristianos. ¿Todos? En apariencia, sí. En apariencia, sí. El cristiano es el que es parte de la iglesia, no el que la gente dice afuera. Si le preguntamos a una persona: ¿tú eres cristiano?, ¿qué nos va a decir afuera? Oh, sí. Todo el mundo dice ser cristiano. Cuando le preguntamos qué significa ser cristiano, no sabe, ¿verdad? Porque se lo aprendió de alguien que oyó, ¿verdad?, nada más, de los papás, a lo mejor de mi abuelito, de la abuelita, que les dijo: todos somos cristianos, y se lo aprendió, ¿no? ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Y si no estoy en su iglesia, lo estoy siguiendo? No. ¿Y si no lo estoy siguiendo, entonces soy cristiano? No. Entonces, ¿aquí se refiere a quién? Al reino, se refiere a cristianos. Otra frase que se aplica aquí, hermano, la gente dice: todos somos hijos de Dios. No es cierto. ¿Dónde hay hijos de Dios? En la iglesia, nada más. De estos, hermanos. Por eso la pregunta que dice: ¿quiénes son hoy los que representan, verdad? ¿Quiénes son los que el Señor quería ilustrar por los hijos del reino? Dice ahí, ¿verdad? Aquí nos habla de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Una iglesia, no muchas iglesias, ¿verdad que no? Una sola iglesia en la Biblia. Pero hay gente que nos va a citar Romanos 16:16. ¿Os saludan? Todas las iglesias. ¿Cómo vamos a explicar esto, hermano José Luis? ¿Cómo le vamos a explicar a la gente? Se dice en plural. ¿Os saludan todas las iglesias de Cristo? No queda una. A ver. No, pues obviamente son de las que ¿Cómo la están vamos a explicar?
Se me hace que nomás a la denominación de Cristo. ¿A la qué? A la denominación de Cristo. La iglesia de Cristo no es denominación. Yo, bueno, el nombre de Jesús. O sea, la iglesia de Cristo es la bíblica, no es denominación. La iglesia de Cristo no se autodenominó. Es una iglesia bíblica. No es el nombre, sino porque somos de quién. Somos de Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a explicar Romanos 16:16? ¿Se refiere a qué decía hermano Enrique? A todas las congregaciones que habían en Se ese tiempo. refiere a las congregaciones, hermano, de la iglesia de Cristo, no a iglesias de Cristo. Cuando dice vamos a salvar todas, está refiriéndose a qué? A la congregación de Roma, a la congregación de Éfeso, a la congregación de Galacia, a todas las congregaciones, ¿verdad que sí? Por eso Pablo usó ahí, ¿qué? Plural. Pero si no sabemos explicarle a la gente, yo digo, oye, sí es cierto, a lo mejor tiene razón. Porque la gente está diciendo que todas las denominaciones son de quién. Porque ese versículo está diciendo que todas son de Cristo. Entonces hay que explicarle, no, un momento, que aquí se refiere a congregaciones. No se refiere a diferentes denominaciones, ¿verdad que no? No, se refiere a la iglesia, donde están los salvos, donde está la buena semilla, ¿verdad? Dijo el Señor. El Señor dijo, yo soy el que ¿qué? ¿Se fijaron? Yo soy el que siembro, el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. Nosotros sembramos el Evangelio limpio y puro, ¿verdad que sí? Esa es la ¿qué? La semilla. ¿Qué da fruto? Hermana Maribel, ¿cuál es el fruto que da un evangelio limpio y puro? ¿Qué va a dar? Va a dar cristianos, ¿verdad que sí? No va a dar pentecostés, eso sí, un evangelio limpio. No va a dar bautistas, no va a dar metodistas, va a dar cristianos. Si usted le predica limpio, va a dar una persona limpia, ¿verdad que sí? Por lo tenemos que predicar solamente. Digo, el Señor, la semilla es la palabra. ¿Yo qué? Yo soy el que la siembro. ¿Por qué en ese momento dijo yo? Porque él era el que estaba predicando, ¿no? Y ese evangelio ahorita lo predicaron los apóstoles, ¿verdad? Después, ¿y ahora quién lo predica? Ahora nosotros, hermano. Ahora nos toca predicar la buena semilla, ¿verdad que sí? Para esperar que dé fruto, cristianos. Cuando usted le predica la doctrina limpia y verdadera a la persona y se convierte, ¿a dónde se va a convertir? A cristiano. Va a venir a ser parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Si le predicamos la verdad. No le vamos a decir, mira, cree el evangelio, escucha el plan de salvación y tú sabes dónde te reúnes. Esa no lo comentó un hermano. La hermana Maribel sabe de quién estoy hablando. Las personas vinieron y se bautizaron, ¿sabe qué hicieron? Se siguieron donde estaban. ¿Saben por qué? Porque no les dijo dónde estaba la salvación. No les dijo dónde se iban a convertir para ser, o dónde, no les dijo. Les dijo, bautízate, ¿qué hicieron? Pues bautizaron, ¿verdad que sí? Tenemos que decirle a la persona las responsabilidades dentro de ¿dónde? De la iglesia. Yo cuando a una persona le estoy dando estudio, yo le digo, mire, ahí como miembro usted no va a ser miembro de banca. Yo le digo a la persona antes de que se bautice, usted va a tener trabajo, porque somos un solo cuerpo, y imagínese un miembro muerto, se muere. ¿Por qué? Para que sepa dónde se va a meter. Porque viene, no, ya me bauticé. Ya lo hice. ¿Y el trabajo? No, un momento, que yo no. ¿Cómo no? Tenemos todas las responsabilidades, como en el cuerpo, todos los miembros tienen. ¿Cuántos miembros trabajan? Para estar nosotros bien. Todos. ¿Ni uno duerme? ¿O sí? ¿A poco no se duerme mientras usted está aquí? No se duerme. Yo le aseguro que si una mano se duerme, usted se levanta a ver qué pasó. Siento hormiguitos por ahí, ¿verdad? Un pie. Porque tienen que estar todos los miembros que trabajando al mismo tiempo. De estos hablaba el Señor. ¿De los hijos de qué? Del reino, dice ahí. Cuando dice reino de los cielos, se refiere, ya que hoy reino de iglesia, los que les acabo de decir, son los que, los mismos. Los cristianos que hoy son fieles, la buena semilla, ¿verdad que sí? El buen fruto. El Señor sembró y recogió a su tiempo, ¿qué? Buen fruto. Sembró buena semilla. Si nosotros sembramos un arbolito que esté bonito y lo regamos, ¿qué pasa? Va a crecer bonito, ¿verdad que sí? Pero siémbrelo y déjelo ahí. No crece el pobre árbol. Cristianos que son fieles.
perseverantes. ¿Qué más? Y entregados. De estos hablaba el Señor. ¿Verdad que sí? Y esto debemos de ser ¿quién? Nosotros. Hoy nosotros. Hoy somos nosotros. ¿Cristianos responsables? Sí, debemos de ser cristianos. ¿De qué hablamos, por ejemplo, aquí? Fieles. Habla de cristianos fieles del Señor. La buena semilla es un cristiano fiel, ¿verdad? Que escuchó, obedeció, ¿y qué hace? Se ha mantenido firme. Y sigue, ¿verdad? Sí, que sigue avanzando. O sea, no es un cristiano que se sienta, no, que siempre está buscando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo invito personas? ¿Qué les digo? ¿Cómo le hago? Siempre está viendo para cómo crezca, ¿verdad? La iglesia. ¿Por qué? Pues es trabajo de todos. ¿Verdad que sí? Yo no sé los hermanos cuando se bautizaron, pero yo cuando me bauticé yo quería hacer todo, ¿verdad? El hermano no da oportunidad, mano, de crecer mucho. El predicador donde yo me bauticé no nos dejaba. Nos tenía así, hasta donde yo digo, nada más. Tenía 30 varones para que le ayudáramos. Una congregación de 190 miembros. Pero no nos dejaba avanzar mucho, siempre nos estaba deteniendo. ¿Verdad? Por ejemplo, decía, usted sabe predicar, pero nadie es mejor que yo. Así de eso. El domingo en la tarde decía, nadie puede predicar, solamente yo. Así. Tenemos que ser fieles, hermano. De vez en cuando. Todo el tiempo, hermano. Cristianos fieles. Ahora el Señor dijo del reino. Nosotros somos hijos del reino, ¿verdad? Cristianos que son fieles, perseverantes, que no cualquier cosa nos desanima. Cuando no somos perseverantes, cualquier problemita que sea, mejor ya no voy. La perseverancia es mantenerse, ¿verdad que sí? No sin problemas. Mantenerse en medio de los problemas. Esa es perseverancia, ¿no? Perseverancia es dejar todo por Cristo. Es decir, y según yo estaba poniendo bastante atención, ¿no? Estaba sumando a ver cuánto iba a dar de pago allá. Sí. Ahora, esto a veces lo hacen los hermanos. Mire, a veces pasamos con la cena en corazones grandes y los hermanos dicen, oh sí, ¿dónde está la mente? ¿Estaba ahí? Nada más estaba el cuerpo, hermano. Los hijos del diablo. Ahora hijos del diablo, hermano, dentro de la iglesia. Mire lo que dice, lea la cita que tengo ahí, hermano. Primero de Juan 3, 8 y 9. Y Juan está hablándole a la iglesia. No le está hablando a desconocidos, Juan. No le está hablando a los del mundo. Está hablando a la iglesia. Mire lo que dice, lean. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Los hijos de quién dijo? El que comete pecado está hablando de un cristiano. No está hablando de uno del mundo. Está hablando de un cristiano que está adentro de la iglesia. Dice que comete pecado, entonces no es hijo de Dios, dice el hermano Juan. Bueno, que eso me queda una corazón que les dé la primera de Juan porque está bien suave, puro amor, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí les digo dónde se quedó el amor, hermano. Si está diciendo Juan, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Pues eran de nosotros, pero no eran de nosotros, o salieron. Exacto, ¿verdad que sí? En la misma primera de Juan. Se fueron porque ¿qué? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. ¿De quién eran? Diablo. Eran del diablo. ¿El diablo mete gente encubierta, sí o no? Sí, ahorita vamos a ver los propósitos y vamos a ver para identificar una persona de esa calidad. Por eso lo puse bien chiquito ese punto, para entrar al tercero, que es donde quiero que nos quedemos un poquito. ¿Cómo sabemos hoy quiénes son la cizaña? Porque estamos hablando de la parábola de la cizaña, ¿verdad que sí? El Señor Jesús solamente nos dijo el que está dentro de la iglesia, es parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Crece al mismo tiempo, se parece mucho. ¿Es difícil de qué? Distinguir. De identificarla o de ver la diferencia. ¿Verdad que sí? Ahora, no somos jueces. ¿Verdad que no? Somos hermanos. Por eso, si nos descuidamos, cualquiera pudiera ser cizaña. ¿El descuido trae consecuencias? La
apatía, la pereza, a la larga. No son cosas que se las va a traer así de un día para otro. No. Cuando un hermano comienza, mire, ni un cristiano se aparta de un domingo para siempre, ¿o sí? Yo no conozco ni un hermano que haya dicho, ya no voy a ir, punto. No, comienza ¿qué? Comienza a faltar un domingo, después el otro domingo sí viene, luego el diablo siempre en la mente, ¿sabe qué le dice? Te fijaste que todos fallan. No. Y a veces le ponemos atención a Satanás, decimos, sí es cierto, el otro domingo no voy. Si todos faltan, ¿por qué yo no? Mira, el diablo a veces nos dice, ¿por qué siempre llegas primero? Nadie llega temprano. Y luego el otro domingo todos llegamos tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque le hacemos caso al diablo. El diablo habla con palabras bien suavecitas, hermano. El diablo no habla feo. Bueno, sí. No. Yo le digo a los jóvenes, ni crean que les va a traer un gordo como yo a las jóvenes, no. Les va a traer uno bien formado y con ojos verdes. Sí, pues, si no, no le van a hacer caso. El diablo trabaja, acuérdate que tiene mucha, ¿qué? Astucia. El diablo no tiene sabiduría, tiene astucia. Acuérdense que de Génesis 3:1 dice que era más astuto que ¿qué? Que todos los animales cuando escogió la serpiente, ¿se acuerdan? O sea, astucia es saber atacar. Y luego Pedro dice que está como león rugiente buscando a quién devorar. O sea, observa y se da cuenta quién es flojo, quién no hace nada, y dice, este está más fácil. Un cristiano antiguo dice, no, por ahí no. Va a estar más difícil, ¿no? Mejor me quedo calladito. Entonces, vamos a ver 4 características, hermanos, de los que son considerados como cizaña. 4 cosas que si usted y yo las tenemos, cuidado, podemos ser cizaña. Podemos tener 30 años, 40 años en la iglesia, hermano. No importa cuántos años. En la iglesia no valen los años. ¿O sí? No cuenta la antigüedad. Hay un hermano que se dedica a estudiar la Biblia, puede saber más en 3 meses que el que tiene 20 años. ¿O no? Dice el hermano en 3 meses, dice, hermano, ya leí la Biblia 2 veces. Lógico que si le pregunta va a saber más que el hermano que nunca la ha leído. El cristianismo no cuenta la antigüedad, cuenta la ¿qué? La dedicación, la sabiduría y la dedicación a la obra. Veamos la primera. Están, y esto grábenselo, están dentro de la iglesia, no afuera. Porque siempre tenemos la idea que el que peca, ¿dónde está? Afuera. Está afuera. No. La gente que trabaja para Satanás, hermano, no está afuera, está dentro. Está dentro de la iglesia. Porque a Satanás le conviene dañar, ¿dónde? Adentro. ¿Cuántas congregaciones ha visto divididas? Hermano Enrique, ¿la división dónde comienza? ¿Afuera o adentro? Adentro. Adentro. Primero hace que se peleen los hermanos adentro el diablo y luego explota hacia afuera. Y se va a una parte. ¿Dónde comenzó el problema? Yo le he dicho a los hermanos, soluciona el problema porque ese problema está adentro. No, hermano, es que los hermanos, no, está dentro de tu congregación, arréglalo, ya, porque ese problema cuando salga afuera ya está bien grandote, ¿verdad que sí? Ya media congregación ya está en contra y la otra en contra de la otra media. ¿Dónde comenzó el problema? Adentro, todo por quedarme. Y el diablo va tomando ventaja, fue cubriendo más, hasta que se llevó la mitad. Sí, hermano, está dentro de la iglesia. No fuera, acuérdense. Se identifican como Cristiano. Como cristianos, hermano, igual. Sí. Lee Biblia, todo. Se identifica como cristiano, más predica la ¿qué? Lee la Biblia. Pero no la ¿qué? No la obedece. ¿Conocer y leer la Biblia nos va a salvar? No. ¿Qué necesitamos? Hacerlo, lo que dice. Leen Biblia. Esa es la primera característica. Acuérdense. Número 1, están dentro de la iglesia. El inciso A se dice, se identifican como cristianos, y el B dice, leen la Biblia. ¿Han sido opuestos? Por el
diablo. ¿Cómo, mano? ¿Sí? ¿Sí? Así trabaja el diablo, mano. El diablo dice, voy a poner en medio de todos. ¿Y qué hace una manzana podrida si la junta con las que están buenas? ¿Cuántas quedan buenas? Si la deja en la bolsa, ni una. ¿Qué hace una persona de esta calidad trabajando para Satanás en una congregación? Hace lo mismo. Comienza a dañar lentamente, astutamente, comienza a sembrar lo negativo, suave en los demás. Y dice Proverbios que el chisme, las palabras chismosas, dice que son como bocados bien suaves y bien ricos que llegan hasta lo más profundo. Comienzan las personas a sembrar cosas negativas, y si no lo paran, ¿qué hacen? Crece, hermano. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por quién? Por Satanás, no por Cristo. Para contaminar con su pecado, hermano, a los que verdaderamente desean servir a Dios. ¿Sí? Una ocasión me dijo un hermano, ya cumplimos con Dios en la mañana, ¿por qué nos vamos al béisbol en la tarde? Mire cómo es Satanás, ¿no? Le digo, hermano, ¿dónde dice la Biblia que cumplimos? Dice, no, pues no dice, no, porque usted dice que ya cumplimos. Dice, entonces, pues no vamos al béisbol, hermano, pues ¿dónde dice la Biblia que no dice día el Señor? No, pues sí, ¿verdad? Pero imagínense que le digo, pues sí es cierto, ya cumplimos. Porque a veces nos conviene y seguimosle ¿qué? La corriente, hermano, no damos la contra. ¿Por qué no citar Biblia en el momento exacto? ¿Por qué no decirle, momento, que y lo que dice aquí, tú y yo nos tenemos que obedecer? Sí, hermano. ¿Usted cree que una persona negativa contamina? Sí, contamina, hermano. Divisiones grandes en las congregaciones, es triste esto, no es nada agradable. Pero ¿sabe quién lo comenzó? Uno solo a veces. Uno solo que fue contaminando a los demás, poniendo mal, por ejemplo, a un hermano, después a otro, y después a otro, y después a otro, y para cuando acuerda ya no es uno, ya es un grupo. Es bien delicado, hermano, los grupitos dentro de las congregaciones. En la congregación de Corinto había 4 grupos adentro de una congregación. ¿Se acuerdan que Pablo les dice, esto no es posible? ¿Cómo que ustedes son de Pedro, yo de Pablo, yo de Cefas? Esto pasa en las congregaciones hoy. Hermano, preguntando quién va a predicar para saber si voy a ir en la tarde, hermano Enrique. ¿Quién va a predicar? ¿A quién viene a escuchar? ¿Viene a escuchar la palabra de Dios o viene a escuchar al predicador? Los hermanos que se dedican a servir al diablo. No reconocen, hermano, y eso es lo delicado. Mire, una persona que sirve a Satanás no reconoce su pecado ni están dispuestos a arrepentirse. Si no reconoce que está en pecado, ¿se va a arrepentir? No se va a arrepentir, ¿verdad que no? ¿Sabe qué va a hacer? Probablemente va a usar la Biblia para defenderse. Autojustificarse. En una ocasión reprendí a un hermano, le di 2 versículos, ¿sabe cuándo me doy contra? Como 20. Un predicador, por supuesto, era, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, le digo, hermano, la Biblia te autoriza a defenderte. Dice, no. Y luego, ¿qué estás haciendo? Que no, tú y yo sabemos que no debemos de quedar callados y meditar y corregir. Reflexionando. Digo, Dios no te autoriza, hermano, a defenderte con su misma palabra cuando estás en pecado. Podemos dar 100 versículos y aparentar que quedamos, ¿qué? La Biblia. Bien. Y estar en pecado, aún así. ¿Y ese pecado cuánto se lo vamos a pasando? A todos los que nos rodean. Una persona en pecado, ¿qué va a transmitir? Pecado. No puede transmitir santidad si no tiene. Entonces es bien importante. Ahora, cuando una persona te hace ser reprendida, no está dispuesto a reconocer. Y si no reconocemos, no vamos a llegar a dónde? Ahí, al arrepentimiento. Si yo no, mire, el que toma, si no reconoce que es alcohólico, ¿deja de tomar? No, tiene que reconocer primero que está dominado por el alcohol y que no puede solo.
El cristiano tiene que reconocer que ha caído en pecado y que tiene que hacer un alto, arrepentirse, pedir perdón y seguir adelante, ¿verdad que sí? Pero una persona que trabaja para el diablo, hermano, no lo hace. No lo hace. Sirven de tropiezo. ¿Conoce, hermano, eso? Hermano, hay que no ser fieles, pero no tanto, hermano. Claro que ahí está Satanás trabajando, hermano. No es el hermano que trabaja. Bueno, hay que ir al servicio, pero no todas las veces. ¿Quién trabaja ahí, hermano? Dios. No. Está sirviendo de tropiezo. Si un hermano trabaja duro, ¿qué debemos decirle? Ya no trabajes. No, hay que animarle a que siga trabajando. ¿Verdad que sí? Había una hermana en Laredo que se juntaban las mujeres para cooperar, hermano, y decía una hermana, ella no puede. Sin darse cuenta, ¿sabe qué estaba haciendo? Poniéndose como un tropiezo, hermano. Hasta que la hermana se casó, ¿sabe qué le dijo? Bueno, ¿y cuándo vas a hacer buenas obras, hermano? ¿Qué voy a presentar ante Dios si tú no me dejas? Hasta que no resistió. Hermanos que ponen tropiezo. Nuestra conducta puede ser un tropiezo en la iglesia. A veces. Mire, hay hermanos que no han crecido espiritualmente, hermano, que cualquier cosita los desanima y que podemos convertirnos en un tropiezo, a veces sin darnos cuenta, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que pareciera todo normal, hermano, que el cristiano no puede hacer. Hermano Enrique, si ya no aguantamos del baño, ¿podemos entrar a una cantina a orinar? ¿Sí o no? Ahí. Y pareciera todo normal para el mundo, pero para un cristiano y un predicador no es normal. ¿Por qué? Porque a la salida que está haciendo un visitante va pasando, hermano. ¿Qué cree que va a pensar? ¿Le va a creer que fue al baño? El visitante no le va a creer que fue al baño al predicador. ¿Quién sabe cuánto se echaría adentro? Va a decir. Y son cosas parecieran bien fáciles, pero no son. Porque tenemos que cuidar, hermano. Cuidar, no ser tropiezo. No. Pablo dice, ten cuidado. Mejor sufre el agravio tú solo. Aguántate, cómete las cosas. Pero no seas tropiezo, no desanimes. Porque me vas a dar cuando digo, si no se acuerdan, el que desanima a uno de estos pequeños dice, va a venir conmigo. No podemos hacer eso. Dice ya que tienen la Biblia en su mente como teoría y no en su vida. Santiago 1:22 dice, pero ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Se dedican a desanimar a los débiles en la fe. Y esto es bien delicado, ¿no? Hermano, ¿para qué lees tanta Biblia, hermano? ¿Has escuchado esas frases? Son personas que no son de Dios, hermano. Que son trabajadores, ¿sabe de quién? Del diablo dentro de la iglesia. No leas tanta Biblia, hermano. Mira lo que dice acá la Biblia, ¿verdad? La mucha lectura es fatiga de la carne. Lea la Biblia, ¿no? Léela de vez en cuando, pero no tanto, ¿verdad? Y luego, hermano, vamos allá. No, tampoco tanta santidad, hermano. De vez en cuando una no hace mal. Preguntaron, ¿creen ir? ¿Es malo tomarse una copa para brindar en una reunión social? Y la mayoría dijo que sí. Que no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque lo hace. Porque lo ha hecho. Cuando usted defiende el punto es que usted lo está haciendo. Por eso dice, no hay problema. La Biblia no prohíbe. ¿Sabe qué está trabajando ahí? El diablo. Y eso, el hermano débil que se acaba de bautizar, ¿qué va a hacer? Un tropiezo. Y luego de repente ya me dicen, ¿por qué no vendrá? ¿Quién tiene la culpa? Me comentaba un hermano, hay un hermano que le digo que predique, hermano, y lleva dos miércoles que no llega ni un miembro. Le digo, ponte a pensar, no crees que es él. Uno pasa 2 veces y ya no pasa, ¿verdad que no?
¿Qué está diciendo la congregación? No lo quiero en el púlpito. Si no llega nadie, ¿qué le dan a entender? Que no predique. Tenemos que ser inteligentes, hermano. Tenemos que autoanalizarnos nosotros mismos. Terminamos con la última característica. Cosa, hacen maldad. Le preguntaron a un hombre sabio qué es maldad. ¿Sabe qué dijo? La ausencia de Dios en la mente de un ser humano. Dijo lo correcto, ¿verdad? No era cristiano, pero dijo lo correcto. Le digo a este muchacho, fíjate que dijo lo correcto. La ausencia de Dios en una mente es lo que lo lleva a la maldad. Hacen maldad a su prójimo, les da igual desanimar como animar. Buscan pleito. Imagínense un cristiano que se quiere pelear, hermano, con otro. Y créanme que se ha habido. Hasta los predicadores, hermano. Sí, predicadores. Un predicador diciéndole a los miembros dónde nos vemos si no nos arreglamos aquí. Imagínense, hermano. Yo me pregunto cuánto ha crecido un predicador que habla así. Y luego acá dice, tengo 40 años de predicador. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde nos autoriza la Biblia para hablar así? ¿Dónde nos autoriza el Señor si al Señor lo golpearon, lo maldijeron, lo escupieron y el Señor no, ni siquiera abrió su boca? ¿Dónde nos autoriza? Cristianos diciendo, oye hermano, si no nos vamos a hablar aquí, no vamos a hablar afuera. Pregunta, ¿cuál de los dos sería cristiano? Ninguno. ¿Sabe para qué está trabajando? Para el diablo. ¿Al diablo le conviene un escándalo o no? Le conviene un escándalo, bueno, porque ¿cuántos miembros se van a ir de los débiles? A lo mejor muchos. ¿Y si, quién se queda a decir eso? El diablo. Mira lo que hice fácil, todos los que se fueron. Cuando hay una división, hermano, no todos la resisten. Muchos hermanos se van a otra congregación, pero muchos, créanme, que es triste, se van al mundo. Y nunca más los hace a veces regresar. Se daña a la persona. Sí, hermano. Mienten y engañan para beneficio propio. Enseñan falsa doctrina con apariencia. Y cuidado, hermano, con apariencia de verdad. Hay personas muy astutas que están en las congregaciones, predicadores, hermano, en las congregaciones, astutos, inteligentes para enseñar. Ahora, Satanás, hermano, no escoge personas que no sean buenas para hacer eso. No, escoge personas que sean excelentes. Conozco una persona que si usted no le pone atención, no se da cuenta que le siembra falsa doctrina. Porque agarra el pizarrón y es tremendo con el pizarrón. Es un predicador, hermano, que le estoy hablando. Y usted dice, excelente clase, y le sembró falsa doctrina y no se dio cuenta. Esto es el diablo. Esto es el diablo. ¿Sí? Usa personas que sean sabias, ¿verdad que sí? Para que puedan mover a quién. A los demás. Si una persona le cree la falsa doctrina, un cristiano no tiene que tener dos cosas para salvarnos: moralidad buena, en santidad, y doctrina verdadera. Si tiene moralidad buena y no tiene doctrina verdadera, no se salva. Si tiene doctrina verdadera pero no tiene moralidad en santidad, tampoco se salva. Las dos cosas tenemos que tener todos: vivir lo correcto y hacer lo correcto. No vamos a salvar ni uno si no tenemos las dos cosas. Y concluimos. Deseo terminar esta parábola con una sola pregunta: ¿qué somos hoy usted y yo dentro de la iglesia? ¿Buena semilla, hijos del reino, o cizaña? La respuesta, usted y yo la tenemos en lo personal. Autoanalicémonos y saquemos una conclusión en la mente de acuerdo a lo que hemos aprendido. Lea la parábola en su casa otra vez. Gracias, Dios les bendiga.